Hola. Bueno, para primer año que me conoció en el propedéutico y posiblemente no recuerda, soy Marta Velázquez, voy a ser la profesora de sujeto 1 y hemos venido leyendo algunos textos. Uno es un artículo de Jaime Barilco que habla sobre la importancia del pensamiento. La importancia del cogito cartesiano, y el otro es de un libro de Jaime Barilco, La filosofía. Y vamos a empezar por este, que fue en realidad el segundo que leímos, pero volviendo a mirar el proceso, considero que podemos empezar por esta descripción de Descartes, de René Descartes, que hace este autor Barilco en su libro. Hace toda una introducción él, antes de presentar a Descartes, mostrando o comparando, ¿sí?, el periodo en el que desarrolla Descartes su pensamiento con el medievo. Y señala que en el medievo el pensamiento, el saber, no era del dominio de todos los hombres, y no era propio y no provenía del hombre, sino que había un dogma, y el saber provenía de Dios. Entonces hace una comparación donde el hombre no es mirado como digno de pensar por él mismo, ¿sí? Esto por eso se denomina este periodo oscuro, o se le dice el oscurantismo del medievo, y nosotros partimos para conocer al sujeto, para ver por qué pensamos en el sujeto, esta expresión de decir sujetos, somos sujetos. ¿Cómo es que somos sujetos? Bueno, ahí esto implica que somos nosotros mismos, y que seamos nosotros mismos y que nos pensemos como nosotros mismos y que nosotros pensemos como nosotros mismos, implicó desarrollo del pensamiento. Y nosotros comenzamos a ver, a indagar por dónde la humanidad empieza, al menos digamos el pensamiento desarrollado conocido, donde es que comienza a surgir esto de que nosotros somos nosotros, pensamos por nosotros mismos, elaboramos. Esto de dudar de todo proviene de Descartes, de indagar, proviene de él. Entonces, Barilco lo que hace es decir, que hubo alguien antes también que pudo vislumbrar algo que tenía que ver con el interior, con este pensamiento interiorizado, y que fue San Agustín o Agustín de Hipona. Expone una idea similar, ¿sí?, y que revoluciona el pensar de su tiempo. Agustín piensa esto 1200 años antes que René Descartes, ¿sí? Él formula, digamos, ideas similares, pero con alguna diferencia. ¿A qué se debe este curioso fenómeno digamos, por el que reflexiona Barilco y demás? A que él va a señalar que la idea a veces no tiene fuerza por sí misma, sino que las ideas tienen fuerza por el contexto, por quienes la pueden comprender, ¿sí? Entonces por eso cita como algo similar, 1200 años se piensa, pero no es tomado en ese momento, es tomado después. Es tomado cuando la humanidad está lista para comprender lo que propone René Descartes.
Les recuerdo, así como para sumar, que René Descartes es un filósofo, matemático y físico francés. La fecha de nacimiento es en 1596 y fallece en 1650, ¿sí? Fue influenciado por Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, ¿sí? Y ustedes van a encontrar en el texto, en ambos, también a Nietzsche, pero Nietzsche, y lo aclaro porque a veces dicen, sí, Nietzsche en el Renacimiento. Hay un montón de cosas que comienzan en el Renacimiento, que digamos que la desarrollan, ideas que se van conectando y que son desarrolladas después en el tiempo. Y entonces tenemos a Descartes que habla de que pienso, entonces existo, y después continúa por esa línea de pensamiento y decimos, por ahí el autor lo presenta a Nietzsche, pero Nietzsche es de 1800, nace en 1844, ¿sí? Muere en los 1900, sí. O sea que fíjense que lo aclaro para que de pronto no crean que son contemporáneos. Por eso también Barilco en el artículo ese primero que ustedes leyeron, habla de que hay como un deslizamiento que lleva directamente a Nietzsche, ¿sí? Pero no quiere decir ni que fueron contemporáneos, ni que piensan igual, ¿sí? Sí que hay una conexión, ¿sí? Evidentemente nosotros hoy pensamos del modo que pensamos porque hubo antecedentes, la humanidad fue llevándonos al modo general de comprender y de pensar de estos tiempos. Hay códigos que compartimos, hay representaciones sociales compartidas, ¿sí? Bueno, y si rastreamos hacia atrás, podemos encontrarnos con ciertas ideas que serían como la raíz de esto que hoy nosotros podemos pensar, comprender, etc. Bueno, en este artículo en el texto de Barilco, él marca entonces que cuando una idea se vuelve trascendente, movilizante y pone en vilo a toda una sociedad, su fuerza no está en sí misma, sino en el contexto social y espiritual en el cual ella surge. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen en el texto. Y cito otras cuestiones. Pasó con Freud, dice también. Hay ejemplos. ¿Está? Por lo general, ¿por qué se lo conoce a Descartes? ¿Será por esa expresión, ¿sí? De pienso, por lo tanto existo? Y sí, es lo que más recuerdan. Ustedes también es lo que más van a recordar. Cogito ergo sum. Algunos lo recuerdan también de ese modo porque, bueno, es como que se hace como la idea fuerte, la frase que ustedes van a retener. Y les puede servir para iniciar ahí, ¿sí? Pero acuérdense que tenemos que ver por qué y la importancia de por qué piensa y existe. Porque está marcando esa interioridad del ser humano y qué es lo que a nosotros nos interesa para empezar a desarrollar el tema del sujeto. Si más allá de que estemos con Descartes, y que es importante que ustedes sepan estos conceptos básicos, es importante que sepan que a partir de aquí yo puedo empezar a vislumbrar esta idea que se va consolidando, esa idea de sujeto, ¿sí? Vamos a avanzar con Descartes. Bueno, cada época va a mencionar Barilco, va a engendrar sus propias ideas. Si bien se apoya Descartes en San Agustín, digamos hay una distancia. Lo importante aquí es que, bueno, en el caso de Agustín, descubre al hombre interior, ese hombre interior él lo señala como que se equivoca y dice que equivocándose sabe que existe.
está conectado con Dios, ¿sí? O sea, se equivoca, sabe que a través de esa equivocación existe y está conectado con Dios. Fíjense que hay como alguien más allá que lo puede sostener, que puede, digamos, mostrar que está equivocado, pero queda allí esa idea, ¿sí? Si hay algo superior, algo mayor a esa propia sensación de que la equivocación está demostrando que hay una interioridad. Y la gran diferencia surge aquí cuando en las obras de Descartes, y ustedes las tienen señaladas en el texto, el discurso del método y las meditaciones metafísicas, Descartes pronuncia su cogito ergo sum, ¿sí? Eso aparece en las obras de él. Pienso, por lo tanto, existo. Ahí estaba diciendo todo lo contrario a lo que Agustín sugería. El hombre moderno dice está solo, marca ese, y lo van a ver también en el artículo, porque ya no necesita de esa otra existencia que lo sostenga, que lo inspire, que infunda. Está solo ahora. Este individuo que nosotros después vamos a decir que es un sujeto, es descrito por Descartes como con una inmensa soledad. Él piensa, él duda, él debe resolver, está solo, ¿sí? Entonces dice en el texto que está sin autoridad exterior y lo único que puede hacer es pensar por cuenta propia. Descartes anunciaba la superioridad de la instancia del yo y de su capacidad para alcanzar la verdad por él mismo. O sea, por eso esto de que existe en Descartes la duda metódica, dudar de todo, buscar la verdad. O sea, esa duda metódica es precisamente para abordar la verdad. No hay dogmas, porque él duda y es el método, siempre hay que dudar, entonces por tanto no hay dogma. Y entonces tenemos que revisar lo que va a sostener Descartes a partir de aquí. Este nuevo pensador que transitaba hacia la modernidad, lo primero que hizo fue poner en duda todos los conocimientos adquiridos. Su objetivo era hallar un conocimiento que se presentara en forma de evidencia. Y dudando de todo, él busca y llega a la evidencia de su propio pensamiento. Es decir, con la práctica de la duda, la primera certeza que él tiene es que está pensando, porque ese dudar de un saber lo hace mediante su propio pensamiento. Descartes pone el acento en ese yo, es decir, yo pienso, soy yo quien estoy pensando, quien estoy dudando. Entonces, piensa, existe y es autosuficiente, que son como características, ¿no? Esta duda es como un gran descubrimiento en Descartes, esta posibilidad de dudar. Esto que yo les decía en el comienzo, de que se habla de un periodo oscuro en el que no se podía dudar, por eso básicamente se caracteriza el medievo por lo dogmático, por el dogma, ¿sí? Aquí no se acepta, o sea, alguno me podrá decir, sí, bueno, pero algunos sí. Obviamente, nosotros estamos viendo estos grandes cambios en la gran diversidad que siempre hay de pensamientos y saberes. Los paradigmas conviven, eso también tenemos que considerarlo, pero nosotros queremos centrarnos en esta cuestión del hombre que piensa por sí mismo, que se descubre a sí mismo y por tanto se valora a sí mismo y por tanto
digamos, empieza a andar un camino en el que depende de él, ¿sí? Y empieza a sentir que está sujetado y él se tiene que sostener de las normas, de las pautas, de la cultura, ¿sí? De todo lo que el contexto le brinda. Y un contexto en el que él mismo va a ir buscando, dudando, algunas veces más, algunas veces menos, pero permanentemente buscando la verdad. Hay algo que en este texto es importante, lo voy a marcar especialmente en estos días, y es que para pensar tenemos que tener satisfechas las necesidades básicas. Dice, voy a ser breve en esto, dice Barilco, veamos cómo llega Descartes a su dice, famosa proposición de las meditaciones metafísicas. Dice, me hallaba a la sazón en Alemania, a donde me había llamado la ocasión, puesto que las guerras no habían aún terminado, y al volver al ejército luego de la coronación del emperador, el comienzo del invierno me hizo detener en un lugar de paso. No encontrando ninguna conversación que me divirtiera y, por otra parte, no teniendo por fortuna preocupaciones ni pasiones que turbaran mi espíritu, me dedicaba al ocio y permanecía todo el día encerrado, solo, junto a la estufa, entregado por completo a mis pensamientos. Dos cosas interesantes. Estaba solo y encerrado, como muchos en estos tiempos, pero también estaba entregado al calor de la estufa, estaba cómodo, ¿sí? Y no tenía nada que lo turbara, que lo perturbara, y entonces se pudo dedicarse. Barilco lo trae un poco porque también estas son, digamos, condiciones que posibilitan que todos pensemos, que podamos sentarnos y leer hasta comprender o pensar hasta comprender. Es también este momento que nos tenemos que hacer cuando estudiamos, cuando decimos nos vamos a dedicar a explorar, a captar y a dejar parte de todo ese saber para consolidarnos en un cuerpo de conocimiento que es parte de lo que va a sostener mi disciplina en la práctica laboral después. Voy a marcar otra cuestión aquí en este texto, ¿sí? ¿Cómo se hace para alcanzar la verdad? Dice Descartes. Y aquí él, decíamos, practica la duda metódica. Dice, ¿cómo se puede alcanzar la verdad? ¿Y qué descubrimos? Ante todo, que desde la infancia nuestro interior se haya invadido por las ideas y creencias de los maestros, los padres, la sociedad. Hemos sido colonizados y puesto que el sujeto está rodeado de contradicciones, se pregunta por la calidad de los cimientos, si son firmes o si no lo son. Lo primero que hay que hacer es tirar abajo todo lo que uno tenía por cierto y empezar desde cero, dudar de todo. Pero Descartes es prudente y toma precauciones. Antes de comenzar a construir la casa en que habitamos, no basta derribarla y hacer provisión de materiales, sino también es preciso haberse agenciado otra donde podamos alojarnos cómodamente mientras duren los trabajos, ¿sí? Esta es una cita que trae Jaime Barilco en su texto. Entonces dice, me formé, esto es de Descartes, una moral provisional, que tiene que ver con la obediencia de las leyes, las costumbres de su país, conservar constantemente la religión, la religión que él practicaba, ¿sí? Entonces como que no descarta todo, por más que duda de todo,
hay algo que dice, algo provisional, algo provisorio tengo que mantener mientras deconstruyo, dudo y después vuelvo al mar. La cuestión de que Descartes sabe que debe aplicar la duda hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Y que eso implica dudar también de Dios, aunque solo sea en un plano teórico. Él hace muchas preguntas, ¿sí? Por ahí dice, concluye, bueno, estoy pensando, entonces existo, pero dice, existo. ¿A qué alude? ¿Al cuerpo? Podría ser que me engañase y que este cuerpo que tengo no fuese mío. Tal vez mi cuerpo no existe, sea ficción, delirio. Y después dice, lo que no es ficción es que pienso. O sea, estoy pensando esto, estoy soñando, esta realidad es un sueño o no, pero estoy pensando. Entonces, por eso es tan importante el yo pienso, ¿sí? De eso no puede dudar. Y el pensar es un acto del espíritu, del alma. En consecuencia, cuando digo yo digo, mi alma que contiene mi pensar y que es esta es la única certidumbre de mi ser. Yo no soy sino una cosa pensante, concluye Descartes. La cuestión es que dice, pero si aún así yo me estuviera engañando, para engañarme tanto debería existir alguna fuerza exterior, señala que un genio maligno. No es porque exista un genio maligno, dice, un genio maligno como para señalar, tendría que existir algo que haga que yo me autoengañe, siendo que soy capaz de pensar, de dudar, de llegar metódicamente a la verdad. Bueno, hay algo, me puedo equivocar, ¿sí? Debería haber así, algo, ¿sí? Y está mirando un poco ahí afuera. Y entonces también se pregunta, entonces, ¿cómo puedo estar seguro de mis seguridades? Entonces aquí el filósofo apela a Dios. Y va a decir algo así como, necesito que Dios exista para que Él proteja mi verdad de cualquier genio maligno y también para salir de esta soledad. Yo solo tengo que pensar, yo solo tengo que buscar, ¿sí? Es como, por eso es como la apertura a estos otros pensamientos en donde el hombre es penosamente tan libre, o cuando dicen está condenado a morir, esta vida te condena a morir. O sea, se abren estas puertas, ¿sí? De esa soledad, si soy yo mismo y me tengo que valer por mí mismo y no hay una otra cosa que me contenga, es como, no me puedo despojar por ahí de la psicopedagoga, ¿no? Pero es como el niño necesita los límites, no solamente porque es un castigo, un no rotundo, eso no podés hacer, es también porque es de donde me sostengo. Si yo conozco que hay un límite, acá yo tengo la silla, yo sé que puedo apoyarme y sé que no voy a pasar de la silla, si no me voy a caer de espalda y me van a ver los pies ustedes. Entonces, esa seguridad en este pensamiento se perdería. De todos modos, lo que marca Descartes es que sí hay algo. Sí, como podría existir ese genio maligno que hace que me autoengañe, con todos los recaudos que voy tomando, con mi propio pensamiento, hay alguien que es garantía. ¿Sí? Entonces apela a la idea de Dios. Y va a ser un razonamiento, ¿sí? Que ustedes lo tienen ahí en el final del texto, no en el final, sino los primeros párrafos hasta donde vamos a llegar. Dice que si existe la idea de infinito en uno, es porque hay algo infinito que infundió esta idea, ¿sí? Así muy sencillamente lo podemos explicar a los fines, digamos, de poder comprender por qué él se aferra a esto que limita, que
que sostiene en realidad, ¿sí? Que sostiene una verdad, que es como la garantía de que yo en mi búsqueda puedo ser capaz de encontrar la verdad, porque ella está más allá de mí. Bueno, lo que nos importa es hasta aquí, ¿sí? Poder estar convencido de que podemos pensar por nosotros mismos, ¿sí? No quiero extenderme demasiado, vamos a ver rápidamente 2 o 3 ideas fundamentales entonces del otro texto que sí les pido que lo lean para poder compartir dudas. La importancia del cogito cartesiano. Vamos a ver si reunimos esto. ¿Por qué digo esta soledad? Hablaba de que hay algo más que sostiene. Porque cuando hablamos de sujeto, el yo es el eje del cogito, del pensamiento. Y Barilco en su escrito le va a decir que este yo es omnipotente, es independiente de todo, por tanto lo menciona como divino y solo, rotundamente solo, que es esto que nosotros traemos de Descartes, porque en realidad Barilco acá está desarrollando cómo se inicia con Descartes, el cogito, ¿sí? El cogito ergo sum. El yo es solo, dice, es solo yo, es yo solo. Entonces el conocimiento pierde su propia razón de ser por sí mismo, solamente en el pensamiento donde se desarrolla o quien lo sostiene. No es el conocimiento, sino que es en este sujeto, ¿sí? El cogito descubre al ser como existencia y dice que toma conciencia, ¿sí? De esto. Dice una expresión que es el ser como existencia y la conciencia como evidencia. La novedad aquí en desde Descartes, para salir de toda duda, se lleva a la pregunta de ¿qué hacer ahora? La verdad, dice, va a responder al qué, pero también resta un para qué, que es un poco un cuestionamiento que después van a tomar otros filósofos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Es verdadero o no? Pero ¿para qué? Tiene que ver con los sentidos, ¿sí? A nosotros lo que sí nos importa son estas características que va a desarrollar Barilco del yo. Esa soledad rotunda, esa independencia casi divina, esa omnipotencia que tiene el yo. Hace alusión en el mismo texto a lo que hoy consideramos del medievo, por eso lo leí primero, y dice que el cogito de Descartes remarca un yo que piensa y que existe él solo, o sea, yo solo. Ahora dice, Dios existe porque es una idea dentro de mí, ¿sí? O sea, fíjense que a qué punto se llega donde, sí, Dios existe, pero porque es una idea dentro de mí, la importancia que tiene el hombre. Por eso este periodo, este modo de pensar, a nosotros nos interesa fundamentalmente para ver cómo nos volcamos hacia la interioridad. En el Renacimiento, por qué nos interesan algunas ideas del Renacimiento, porque el Renacimiento va a centrar la vista en el hombre. Pero veníamos del medievo donde la mirada estaba puesta en Dios. Y en ese momento, en el renacer, digamos, la cultura clásica, acuérdense de los griegos, cómo mostraban el cuerpo humano. En el medievo se veló ese cuerpo, era lánguido, las pinturas, si ustedes lo ven. Y en el Renacimiento se muestran los músculos, se muestra el hombre, centramos la mirada en el hombre. Con estos pensadores como Descartes, centramos la mirada en las capacidades del hombre y en la interioridad del hombre, en el que por sí mismo puede desarrollar sus pensamientos y las cualidades que va a ir logrando con ese pensamiento.
Bueno, vamos a ir dejando aquí por el tema de tiempos, ¿sí? Después hay algunas cositas más en el texto que me gustaría que, bueno, que las traigamos y las compartamos, pero más como para ampliar nuestro saber y para que no queden como veladas a nosotros mismos, porque tenemos derecho a conocer un poco más. Pero esto es lo que importa, cómo empezamos a pensar en el sujeto, ¿sí? En que el hombre, hay algo en su interior que le permite palparse, sentirse, saber que soy yo. Bueno, a partir de ahí vamos a seguir desarrollando y vamos a ver cómo se constituye el sujeto. Bueno, esto lo compartimos y a partir de aquí dejo algunas, digamos, alguna guía para trabajar y les voy señalando cómo continuamos, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima.